¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Amén, lo recibo. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Para Dios y toda su hermosa gloria. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Amén, Abba Padre, lo recibo. Bueno, hoy está, el estudio de hoy se llama El diablo quedó destruido. Ay, papá, esto va a traer mucha controversia, pero quédate hasta el final para que tú veas cómo es que el diablo queda destruido. ¿Quién es el diablo? ¿Por qué es el diablo? Todo esto nos lo va a explicar nuestro papá, el pastor de los llamados pastores. Amén, Abba Padre. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Nuestro pastor es Dios. Hoy está con nosotros los ministros competentes, Miguel Daniel, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Un aplauso a nuestro pastor, Cristo bendito, Abba Padre, el que nos ilumina, por lo cual clamamos, Abba Padre, gracias, Papá Dios, por su amor y por su don inefable. Adelante, ministro Miguel Daniel. Feliz día. ¿Cómo está con la iglesia del Señor? Diríamos que soy espíritu te completa, trata de la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar bellas cosas por Dios que Dios te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imagen. El tercero, no tomar el nombre de mi hermano. El cuarto, estar fiel a sábado. El quinto, honrar tu padre y a tu madre. El sexto, no cometer homicidio.
El séptimo no adulterará. El octavo no robará. Noveno no mentirá, falta de testimonio. Décimo no codiciará tu casa de tu ustedes presentan el Cristo cargada de mí. Amén, Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está en la iglesia del Señor? Brillará todo más que el sol. Cuando brillemos el sol, todo espíritu está completo, porque trata la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar bellas cosas por lo que me dio término hablar. Por la verdad, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Muchas gracias, presenta el gran ministro de la iglesia. Amén. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Va a oír y no escuchar bellas cosas por luego que me dio este verano. Hoy voy a hablarle de Proverbios 1:8-9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muchas gracias. Hoy les presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén, Abba Padre. No hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno, estamos creyendo en gracia. Mira qué tremendo lo que el Señor nos explica. Por eso, muy importante, lápiz y papel. Mira, sí, oye, corre y busca el bolígrafo y el cuaderno para que empieces a anotar este hermoso estudio, el que nos hace libres, porque viene conforme a lo que está escrito y de parte de nuestro Dios. Por el Espíritu Santo de Dios, las revelaciones que hoy pues trae nuestro amado Señor y Pastor Cristo bendito, por lo cual clamamos Abba Padre. Lo primero que buscamos es el bolígrafo y el papel. ¿Lo tenemos listo? Bueno, tenemos el lápiz y el cuaderno. Sí. Bueno, entonces ahora busquemos la Biblia y busquemos un diccionario. Muy importante tener un diccionario con nosotros para que busquemos las palabras y comprendemos de qué se trata. Porque siempre nos enseñaron que el diablo es un ser vestido de rojo rojito con cacho, tridente y rabo. ¿Ven? Y entonces siempre le estamos echando la culpa a ese ser. Pero lo cierto es que no es así. Cuando buscamos el diccionario, en el diccionario aparece la palabra diablo y te dice de dónde viene la palabra diablo y el significado. El significado es simplemente contrario. Cuando nosotros comprendemos que nosotros cuando desobedecemos a Dios somos contrarios a Dios, entonces ya vamos ahí como armando ese rompecabezas y entendiendo que diablos somos nosotros según la carne. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos contradiciendo sus mandatos, sus estatutos, y cuando desobedecemos estamos contradiciendo a Dios y por lo tanto nosotros somos aquel que contradice, o sea, aquel diablo del que pensábamos que era otro. Venimos siendo nosotros mismos según la carne. Ahora bien, esto nos lo va a explicar paso a paso nuestro Señor y Salvador Cristo bendito conforme a lo que está escrito para que nosotros no nos dejemos seguir engañando de personas corruptas de entendimiento que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. ¿Ven? Por eso este evangelio que Dios nos predica a nosotros es el evangelio de la piedad, o sea, del amor con contentamiento. No vamos a comenzar sin antes darle gracias al Dios Todopoderoso por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Damos gracias también al Señor Dios Todopoderoso por nuestros padres ancestrales Abraham,
Isaac e Israel, benditos de Dios. Damos gracias también por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, como está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15, que dice que el que lo quiera recibir, este Juan, es aquel Elías que había de venir. Y la ley son desde Moisés hasta Juan el Bautista. Ahí se cumple toda la ley de Moisés. Por eso, queridos hermanos, comprendiendo que Cristo vino a cumplir la ley de Dios para que la ley de Moisés, el otro, la aboliera. ¿Quién es el otro? El que resucitó de los muertos. Por eso damos gracias a Dios por Cristo de Nazaret, entre nuestro hermano mayor, que entregó su cuerpo por el perdón de nuestros pecados. Damos gracias a Dios también por los apóstoles, porque hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales, como lo es Noé, Job y Daniel. Está escrito de ellos que si hubiese 3 como ellos, solo ellos 3 serían salvos. Muy importante eso, porque dice que ni sus hijos serían salvos si no fuesen como Noé, como Job y como Daniel. ¿Y qué tenían estos 3? Humildad, integridad y fe. Muy importante mantener la humildad, la integridad y la fe. Damos gracias a Dios también por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, en quien está todo el consejo de nuestra salvación por el Evangelio de Dios que le fue dado al amado apóstol Pablo. Por eso Pablo no dice Evangelio según San Pablo, no. Pablo dice el Evangelio de Dios, porque este Evangelio no es de Pablo, sino del que le envió. Y nosotros predicamos exactamente de la misma manera, pues el Evangelio no es mío, sino del que me envió. Y por esto hoy clamamos, Abba Padre. Papi, Padre, gracias por su amor y por su don inefable. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por la salud que recibimos. Gracias por la prosperidad que nos da. Gracias por mantenernos siempre unidos por medio de su palabra. Amén, lo recibo. ¿Sabía usted cómo quedó el diablo destruido? Bueno, si no lo sabía, hoy lo vamos a saber. Porque hoy nuestro pastor se lo va a enseñar. Cristo bendito. Busquemos primeramente en el diccionario la palabra diablo y Satanás. La palabra como tal, diablo, proviene del latín diabolus, que a su vez proviene del griego diabolos, que se traduce como contrario y adversario. Diablo es contrario, Satanás adversario. Satán es lo contrario a Dios. La palabra hebrea Satán, traducida como opositor, que es igual a adversario, se refiere a una de las características del diablo en su relación con Dios. O sea, todo aquel que contradice a Dios es diablo. Yo siempre pongo este ejemplo que es muy fácil de comprender. La mamá ve a su hijo montado en el árbol y le grita, hijo, bájate de ahí. Mi amor, bájate. Hey, bebecito, bájate. Cuando ve que el niño no baja y su ira se le activa, pierde la paciencia y entonces le grita, muchacho, el diablo, bájate de ahí. ¿Por qué? Porque es contrario a su madre, a lo que el bien que ella le está proporcionando, diciéndole, bájate de allí. Y por no hacer caso, entonces le acontece el mal, le acontece lo malo. A diferencia de un niño obediente que va a su escuela, que trae buenas notas, que siempre honra a su padre y a su madre, y entonces la misma comunidad, la misma sociedad se dirige hablando de él o ella, ay, ese muchacho es un ángel.
Ese es un hijo del Altísimo. Ese es un ángel de Dios. ¿Ven la diferencia entre diablo y Dios? Así que todo aquel que contradice es adversario, es contrario a lo bueno. Satán o diablo es aquel que contradice a Dios, aunque algunos se atreven a blasfemar diciendo que es el mismo Dios. Por ejemplo, a Satán lo llaman Luzbel, o sea, Luzbel, lucero de la mañana. Pero en el libro de Apocalipsis dice que el lucero de la mañana es Dios. Entonces, imagínate tú. De todas formas, eso también lo vamos a explicar. Hoy Dios nos revela a los santos este misterio. Preste mucha atención. Ezequiel capítulo 28 del 11 al 19. Vamos a estar hablando dentro de este libro y capítulo, vamos a hablar un poquito también de Isaías 14, 12 al 17, para que veamos cómo se entrelazan y podemos comprender los misterios de Dios. Recuerden que el profeta Isaías también, en el libro de Isaías capítulo 28, 10 y 11, dice, porque mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, porque en lenguas de tartamudos como la de Moisés y en extrañas lenguas como la mía, hablaré a este pueblo. Entonces, es de comprender que cuando tú lees las escrituras, a mucha gente se le hace muy difícil, porque resulta que van leyendo y de pronto me perdí, quedé loco. Y entonces no saben que es que un poquito que está por allá es la continuación de lo que está aquí. Un poquito aquí y otro poquito allá. Así se comprende en la Sagrada Escritura porque es por revelación. ¿Vamos comprendiendo? Amén, lo recibo. Gracias a Dios por ustedes. Ezequiel capítulo 28, 11 al 19. Vino a mí palabra de Dios, dice el profeta Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Dios el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Oído, amada, si prestamos atención acá, vamos a sacar unas conclusiones que son revelaciones. Por ejemplo, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién estuvo en el huerto de Dios? Adán y Eva. Ajá. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilo y onice. De zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿A quién crearon en el Edén? A Adán. ¿Ve? El primer Adán fue el que fue creado. Eva salió de Adán. Pero al que crearon primeramente fue a Adán. Entonces dice, gracias a Dios por ti. Entonces dice, mira, muy importante aquí, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hubo fiesta cuando Dios preparó al primer Adán y le dijo, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día de tu creación hasta que se halló en ti maldad.
¿Qué se halló en él? ¿En quién? En el primer Adán. Analicen bien. A causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, era contradictor, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿A quién expulsaron del monte de Dios? Génesis capítulo 3, versículo 24. Adán fue expulsado del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces mira lo que dice Isaías en el capítulo 14, 12 al 17. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, la carne diciendo que iba a ser semejante a Dios. Mas tú, derribado eres hasta el sepulcro, a los lados del abismo. Porque todo hombre regresa al barro de donde salió. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos? ¿Es este aquel varón? Está hablando de cuerpo humano. Está hablando del primer Adán, que transformaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades. Todo varón que hace estas cosas es carnal, viene del primer Adán. Todo varón, hijo del Altísimo, busca todo lo contrario. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces dice, se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Ojo aquí, que transformaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió las cárceles. Esta es una persona natural, es una persona humana, que hace todo lo contrario a Dios, como está escrito en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del 42 al 58. Es hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, que uno es el cuerpo y otro lo que está dentro de este cuerpo. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso no somos una tricotomía, somos una dicotomía. Y muchos llamados pastores están equivocados cuando dicen que somos tricótomos. No entienden ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Porque todavía leyendo Tesalonicense, el apóstol Pablo, que es el que escribe esa carta, dice un ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, que seríamos entonces 4 y no 3 o no 2. Pero lo cierto es que dice ser, espíritu es uno, alma y cuerpo es otro. El alma viviente es el cuerpo del primer Adán y de donde todos nosotros somos según la carne. Y el ser espíritu es Cristo y es lo que está dentro de este cuerpo, nuestra verdadera forma espiritual. Por eso, cuando en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el espíritu regresa a Dios que lo dio y el cuerpo regresa al barro de donde salió. Es como hubiera dicho, el espíritu regresa a Dios y el alma regresa al barro de donde salió. ¿Sí vamos comprendiendo? Esto los mismos ministros tienen que ordenarlo. Amén. Así que sigue diciendo, estamos en Ezequiel capítulo 28. Miren el 17.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, dice Dios. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, sea contradictor que era, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Usted sabe que a lo que Dios saca el espíritu, el cuerpo se consume. El cuerpo regresa al barro de donde salió. Se corree, el cuerpo se termina. Porque lo que le da vida al cuerpo es el espíritu. Por eso el Señor le dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, o sea, el que es el templo de Dios, el cuerpo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, sacó el espíritu, el cual te consumió, te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán sobre ti. Oído aquí, amada, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás es un espanto. A todo el que le dicen, mira, te va a salir el diablo, se espanta, ¿sí o no? Pero también dice la profecía, y para siempre dejarás de ser. ¿Cuándo deja de ser? Cuando tú lo entiendes, que queda destruido para que Cristo viva en nosotros. Para que esta carne mengüe hasta la desaparición de sus iniquidades. Y la primera que tiene que ser quitada es la muerte. Y para quitar la muerte tiene que ser quitado el pecado. Y para quitar el pecado tiene que ser quitado la ley de Moisés. Por eso para nosotros estar en gracia es una gran bendición. ¿Por qué? Porque no estamos bajo pecado. Porque si no estamos bajo pecado es porque no estamos bajo la ley de Moisés. Y si no hay pecado, entonces tampoco hay muerte. ¿Y qué hay, bendecido? Resurrección, vida eterna en Cristo Señor nuestro. Esa es la promesa que se está cumpliendo ahora. ¿Vamos comprendiendo? Ahora, ¿quedó destruido el diablo? ¿Sí o no? Queda destruido. ¿Y por qué? Porque ya la multitud de tus iniquidades y de tus contrataciones, o sea, ser contrario a Dios, están siendo y serán por completo eliminados. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso vamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria a la perfección. A ser un varón perfecto a la medida del don de Cristo, Señor nuestro. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Quién era un espanto para nosotros? Satanás, el diablo. Pero ahora si no creemos en él, entonces ya no nos espanta. Porque ahora nos dice, mira, te va a salir el diablo. Mi alma, si el diablo no existe. Ni el infierno tampoco. Ah, o sea que vos te vas a ir para el cielo, por supuesto. ¿Y ustedes? Y los demás, de la misma manera. Para mí, ya no hay pecadores. Hermano, pero es que usted está hablando ahora como Abraham, porque Abraham no era bendecido, pero él decía que él era padre de mucha gente. No tenía hijos, pero él decía, yo soy padre de muchedumbre, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y todavía no había tenido un solo hijo. Nosotros, aunque la gente no vea lo que nosotros podamos ver, estamos bendecidos con toda bendición. A Cristo estaba como raíz de tierra seca según Isaías 53. Pero como raíz de tierra seca no había parecer en él. Y en nosotros, de la misma manera. Así que, como está escrito en Isaías 14:11, descendió al Seol su soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Es lo que le aconteció al primer Adán y a todo ser humano.
No es lo que le acontece a todo ser humano, no tienen todos el mismo fin, pobres y ricos, sabios y no sabios o insensatos, todos tienen el mismo fin, corren con la misma suerte. Por eso, queridos hermanos, es mejor tener la humildad de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel delante de los ojos de Dios, porque todo lo demás es vanidad de vanidades. Y tanto el rico como el pobre, el soberbio y lleno de maldad, le acontece esto mismo. El primer Adán está lleno de vanidad, pues así está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 20. Mira cómo dice en Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Por eso todos, según la carne, son vanidosos. ¿Ve? Según la carne. ¿Qué vino a destruir el Señor? Vino a destruir los deseos de la carne. ¿Ve? Para que quede un cuerpo limpio como una casa nueva, donde el Espíritu de Dios hace morada en él. ¿Sí vamos comprendiendo? Yo lo recibo. Entonces está escrito en Romanos 8:20. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia cuenta o voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Feliz día bendecido. Adelante, siéntese. Adelante. Dios hizo al hombre así, a vanidad, para que vivamos en su esperanza, la cual nos lleva a través del Cristo resucitado de triunfo en triunfo. En Cristo se cumplió los dos Adanes. Es lo que Él nos vino a demostrar. Como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 15, 44 al 51. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Fue enterrado Cristo de Nazaret. Fue resucitado Cristo espiritual. Cristo de Nazaret es de entender, queridos hermanos, por favor, los ministros tienen que llegar a comprender para poder adelantar. Tienen que comprender que si Cristo de Nazaret no muere, no se puede abrir el testamento nuevo. Por eso, nosotros los ministros que venimos a pelear la buena batalla de la fe, tenemos que comprender la diferencia entre Cristo de Nazaret y Cristo resucitado. ¿Ve? Comprender que tiene que estar confirmada la muerte del testador para que se pueda abrir el testamento que hoy está Dios abriendo. Porque ustedes son los herederos de esa promesa de Dios hecha a Abraham, pero que no se cumplía si no venía la simiente. Y la simiente vino y entregó su cuerpo por nuestros pecados para hacernos libres de ellos, redimir nuestra habitación terrenal para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Por eso ahora podemos confirmar de que el Espíritu de Dios ha hecho morada en nuestro cuerpo terrenal, porque somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Primero a los Corintios capítulo 15, 44 al 51. Primero a los Corintios capítulo 15, 44 al 51. Se siembra cuerpo animal.
resucita cuerpo espiritual. Se sembró el cuerpo de Cristo de Nazaret y resucitó el Espíritu Santo de Dios, que no muere, sino que no lo veíamos. ¿Ve? Hay cuerpo animal, o sea, el hombre natural. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, o sea, Cristo resucitado. Cuando el hombre, por decir algo, llegó en su casa ebrio y peleó con la mujer, con su madre o sus hermanos, este hombre tiene un comportamiento animal, porque está viciado con los deseos terrenales. ¿Sí me explico? Nosotros todos, según la carne, venimos del primer Adán. Y en el espíritu somos del segundo Adán, o sea, Cristo resucitado. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Es un alma viviente. Bendecido entonces quiere decir que el alma es el cuerpo. Sí. Muchos ministros están tirando la piedra fuera del pote cuando dicen el alma subió al cielo. El alma no puede subir al cielo. Pero es que en la Biblia dice, porque ellos mismos cuando transcriben están cometiendo el error de confundir alma y espíritu. Pero el alma es el cuerpo y el espíritu es el espíritu. Estos son dos, una dicotomía. Cristo era alma y era espíritu. Alma, el cuerpo de Cristo, Cristo de Nazaret. El espíritu era Cristo resucitado. Por eso, muy importante el misterio del cual Pablo habla aquí y que hoy Dios nos lo está revelando a nosotros. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Por eso todos nosotros hemos entrado en vanidad para vivir en la esperanza. Luego lo espiritual, cuando mueren los deseos terrenales y empezamos a vivir por el espíritu. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Esto es vanidoso. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, espiritual. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Cuál? El celestial, tales también los celestiales. Por ejemplo, cuando nosotros no conocíamos la palabra del Señor, nos portábamos mal completamente. Y hay unos que dirán, ay, pero yo siempre me he portado bien. Ah, por favor, eso ya es vanidad. Tenemos que entender que primeramente Dios lo hizo ya así, que nosotros fuéramos y actuáramos como unos animales. Pero razonando, empezamos a conocer a Cristo o del Evangelio de Dios y empezamos a vivir por ese Evangelio. Entonces lo que estaba muy mal empezó a menguar para transformarnos del mal al bien. Esa es la bendición de la que habla Dios con respecto a Cristo en Hechos, el libro histórico de Hechos, capítulo 3, versículo 26, donde habla Pedro y escribe Lucas de que Dios envió a Cristo a bendecir toda la familia de la tierra para que cambiaran del mal al bien. Ahora bien, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, que según lo que está escribiendo el amado apóstol Pablo acá, sí podemos llegar a la estatura del don de Cristo, a ser como Él es. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, esta carne es mortal. Esta carne va a volver a la tierra de donde salió. Por eso tenemos que dejar de ser idólatras o avaros con respecto a la vida según el cuerpo. El cuerpo tiene su fin. ¿Sí me explico? Ahora, cuando comprendemos que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros es inmortal y que vive eternamente,
y que nosotros no somos el cuerpo, sino el espíritu, ya hemos alcanzado la vida eterna. O sea, vivir para siempre. Bendecido, ¿y cómo podemos estar aquí viviendo para siempre? Bueno, resulta que si solamente pensamos que hay vida solamente aquí en la tierra, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Porque Cristo resucitó de los muertos, ¿o no fue así? Y dijo que iba a preparar para nosotros mesa en otro lugar. Quiere decir que hay vida después de la muerte. Y si todo el universo es tan espacioso y hay tantos planetas, ¿cómo podemos nosotros pensar que no puede haber vida en esos planetas también? Sería una pérdida de espacio. ¿Me explico? Así que nosotros podemos también analizar que así como Cristo resucitó de entre los muertos, así nosotros también volvemos al cielo. Pero hay un pasaje muy especial que está escrito en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15, donde el Señor está diciendo que Elías, o sea, el poder de Elías, que es el Espíritu Santo, estaba en el cuerpo de Juan el Bautista. Que hay entonces fíjate, Elías estaba en el cuerpo de Juan el Bautista. El espíritu de Elías estaba en el cuerpo de Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. Eso se llama reencarnación. O sea, que el espíritu vino en otro cuerpo. Y eso es la misma escalera que vio Jacob, que había una escalera donde subían y bajaban ángeles. Pero ¿por qué un ángel, si supuestamente tiene alas, necesitaría una escalera? Porque resulta que Dios le quita la vestidura angelical y los hace un espíritu. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Y ese espíritu viene a entrar en el cuerpo. El espíritu que sale sube por esta escalera al cielo, donde Dios está en todo su trono. Y los ángeles que se le quita la vestidura angelical y vienen a la tierra, bajan por esta escalera. Por eso es que no tenían alas. ¿Sí me explico? Hebreos capítulo 1, versículo 7. Porque acerca de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Ahora bien, queridos hermanos, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos van a morir. No necesitan salir del cuerpo el espíritu, sino que dentro del cuerpo el espíritu puede ser transformado. ¿Sí me estoy explicando? Es maravilloso saber esto. Así habló el Señor en los días de su carne de sí mismo. Libro histórico de Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿De qué príncipe estaba hablando el Señor? De su cuerpo. Porque somos príncipes de Dios, no somos hijos del Rey de Reyes. Entonces somos príncipes porque somos hijos de un rey, príncipes y princesas de Dios. Cuando él habla del príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado. ¿De quiénes creen ustedes que está hablando? Pues habla de sí mismo, de su carne, que había de ser entregada, como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 12, 31, 14, 30, 16, 11 y en Efesios capítulo 2, versículo 2. Vamos a hablar del libro histórico de Juan, capítulo 12, versículo 27 al 31. Ahora mi corazón está turbado, dice el Señor en los días de su carne. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No. Por eso mismo he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo,
lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La gente que estaba allí y oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le habló. El Señor respondió, esta voz no vino para mí, beneficio, sino para el vuestro. Ahora es el juicio de este mundo. Oído, amada. Esto lo está diciendo Cristo de Nazaret en el tiempo que Él estaba aquí en la tierra. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, ¿de qué estaba hablando Él? Que su cuerpo iba a ser entregado. Y cuando yo sea levantado, o sea, va a ser entregado, muerto. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Esto dijo para dar a entender de qué muerte había de morir. También dijo el Señor en los días de su carne, como está escrito en el libro histórico de Juan 14, 27 al 31. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la que el mundo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que os dije, me voy, pero volveré a vosotros. Si me amáis, os alegraréis de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. O sea, que nosotros más bien debiéramos de alegrarnos cuando una persona sale del espíritu, sale del cuerpo, porque regresa a Dios que lo dio. Es lo que está diciendo. Como está escrito en Filipenses capítulo 2 versículo 6. Quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí, porque él es espiritual y no terrenal, como está escrito en Hebreos 5:8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mira, aunque Cristo era hijo predilecto, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Con todo, para que el mundo sepa que amó al Padre, obro como el Padre me ordenó. Le ordenó al Padre morir, sí, por todas partes, porque él se comía las escrituras. Y cada vez que leía al profeta, por decir algo, Isaías 53, sabía que tenía que padecer para cumplir lo que el Padre había dicho. Y él no podía dejar que eso no aconteciera, porque lo que está escrito está. Así que como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 16, versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y ha sido condenado o no fue condenado Cristo? Lo llevaron a la cruz, lo desvivieron, lo azotaron como está escrito de él. Muy importante, queridos hermanos, muy importante esto. Mira cómo quedó destruido el diablo. Oye bien, presta mucha atención. Hebreos capítulo 2 versículo 14 al 18. Oído, amada, para que tú entiendas verdaderamente qué es el diablo. Así que por cuanto los hijos participan, de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo en Cristo. Nosotros somos hijos y participamos de carne y de sangre. Nuestro espíritu está participando de carne y de sangre. Dios también en Cristo participó de lo mismo. Oído aquí, amada, para destruir, ojo,
Hebreos capítulo 2, versículo 14. No dice narguear, pellizcar, cachetear, bajar los pantalones. No. Dijo para destruir. ¿Y qué es destruir? Le pregunto a los testigos de Jehová y me dicen reducido a la nada. Y entonces, ¿qué es reducido a la nada? Algo que no existe. Ahora bien, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Dios también en Cristo participó de lo mismo para destruir por medio, hay un medio, de su muerte al que tenía tiempo pasado, tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Literal dice el diablo. Hay tres cosas aquí fundamentales. Primero, destruir. Segundo, tenía. Y tercero, diablo. O sea, que por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, aquel que tenía en tiempo pasado el imperio de la muerte, el diablo, fue destruido. Y librar a los que por el temor de la muerte vivían como esclavos toda su vida. Por eso es que esta gracia, según Hebreos 2:9, es para que nos guste aún la muerte. No es fácil que lo comprendas ahorita, pero si esto se lo enseñamos a nuestros hijos, ellos van a tener la oportunidad de no ser infelices cuando salgamos nosotros de los cuerpos. ¿Sí me explico? Y van a comprender que estamos simplemente de viaje, que vamos al cielo y tienen que querer mucho a sus hijos, a sus nietos, porque en uno de ellos nosotros podemos venir. ¿Sí me estoy explicando bien? Y ahí es donde va a reinar el amor. ¿Por qué? Imagínate tú que tengas un hijo o una hija y pienses que ahí podría estar el espíritu de tu padre, de tu madre, de un ser querido. Entonces lo vas a querer más y vas a tener la oportunidad de redimir en caso de que también hayas hecho algo con alguien que no estuvo bien. Por eso está escrito, los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso aprende a amar a tus hermanos, tus padres, tus familiares, los que conviven contigo. Porque está escrito que para redimir los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es tremendito. Así que, y librar a los que por el temor de la muerte vivían como esclavos toda su vida. Porque no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Mi cuerpo. Nosotros somos hijos según la carne, ahora de Abraham, no del primer Adán, sino de Abraham. Porque aunque todos vinimos del primer Adán, ya no pensamos como el primer Adán. ¿Sí me explico? Sino como Abraham, que le fue contado su fe por justicia. Porque no vino para ayudar a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para quitar los pecados del pueblo. Y como él mismo padeció, al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son probados. Por esto yo doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia. Ahora bien, tú, querido hermano, querida hermana, tienes que saber la diferencia entre la carne y el espíritu. ¿Qué es lo que está pasando con tu carne y con la carne de tu hermano, o con sus deseos engañosos y con los frutos del espíritu? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si usted tiene dos perritos, vamos a ponerle color, uno color negro y uno color blanco, y usted siempre le da comida al de color negro, y le da comida y le da comida y le da comida, el de color blanco, así sea que usted cree que por ser el color blanco es pureza y todo lo demás, mire, si usted no le da comida, ese perro se va a molestar con usted, va a ser una fiera, ¿me entiendes? Entonces es necesario que nosotros entendamos que si le damos de comer solamente a los deseos de la carne,
los deseos del espíritu van a estar ahí opacados, van a estar oscuros. Entonces, porque están ahí enterrados, hay que sacarlos a flote. Miren, la gente conoce más de los deseos de la carne o se activan más en las personas que los frutos del espíritu, si es que ni se conocen. Gálatas capítulo 5, 16 al 25. Digo pues, vivid según el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, sino lo que no queréis. Pero si os dejáis guiar por el espíritu, no estáis bajo la ley de Moisés, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Si usted está en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, usted está según la carne. ¿Sí me explico? Os advierto, como ya os previne, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, que tenemos que destruir en nuestra carne esos deseos y pasiones. ¿Sí me explico? Para que entremos en ese reino de Dios que Él nos está dando aquí en la tierra. O sea, que seamos transformados. Pero ¿cómo la gente va a poder ser transformado si le están echando la culpa a un diablo? No, ese cacho tridente y vestido de rojo rojito me está incitando a hacer el mal. No, el mal lo estamos haciendo nosotros porque somos los que lo permitimos. Nuestros pensamientos son terrenales y no espirituales. Para que esto cambie tenemos que destruir el diablo. ¿Cómo se destruye el diablo? Comprendiendo que no somos carne sino espíritu y que los deseos de la carne tienen que quedar en nosotros destruidos. Pues estos son contrarios, adversarios a Dios. Mas los frutos del espíritu son, anótalos ahí, mira, muy importante que no se te olviden: amor. Mas los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley de Moisés. Porque los que son de Cristo, al igual que Él, han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. O sea, que nosotros tenemos que crucificar esos deseos y pasiones terrenales en nuestra mente para que no actúen en nuestra vida. Y ahí, entonces ya no somos terrenales, sino espirituales. ¿Vamos comprendiendo? ¿Ven que es fácil? ¿Ven que el diablo quedó destruido? ¿Ven que ahora no le vamos a echar culpa a nadie? Sino que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Ser transformados del mal al bien. Recibir la bendición que llega a través de Cristo. Así que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Como está escrito en Colosenses 3, del 1 al 4. Así habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, a vuestra vida ha resucitado con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, por lo cual clamamos Abba Padre. Entendemos lo que es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es la base de la sociedad. Si nosotros ponemos el trono de Dios, que es el cristianismo, en nuestros hogares, ustedes pueden apostar que nuestros hogares van a ser transformados, van a cambiar. Y el que bebía y se emborrachaba y andaba según la carne dejará de hacerlo. El que consumía y estaba mal, ese dejará de hacerlo. Y todos vivirán por el ejemplo de Cristo que ahora mora en vosotros. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén, lo recibo, por eso clamamos a Abba Padre. Así que no estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. José Gregorio no salva, ni tampoco San Benito, ni San Isidro el que labra, esos santos son un mito, ni San Francisco de Asís, tampoco Tomás Aquino te pueden hacer feliz porque no son el camino. El camino es el Señor, el Cristo resucitado, que por siempre y para siempre estará a tu lado. Amén, lo recibo. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, y en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, te declaro sano de toda enfermedad. Recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Porque es muy bonito recibir de Dios, pero también así darle a Dios. Y como dijo Dios, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve enfermo, me atendiste, y tuve preso y te acordaste de mí. Y dijeron los justos, ¿cuándo hice yo eso por ti, Señor? Cuando lo has hecho por uno de mis más pequeños, por mí lo has hecho. Así que de la forma en que recibimos de Dios, también debemos de darle también a Dios que está en vosotros. Por eso clamamos Abba Padre. Así que como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35, que trabajando así debemos de ayudar a los hermanos y cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y como está escrito en 1 Corintios, capítulo 16, 1 y 2. ¿Esto lo dije yo o lo está escrito? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando Dios llegue. A mí me vino hoy a visitar Dios. Gracias a Dios por tu visita. Estoy seguro que ustedes también vinieron a visitar a Dios. Así que cada uno de como propuso a cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto como de generosidad y no de exigencia, ni de Miguel, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios, por lo que os clamamos Abba Padre. Gracias, amado Dios, por su amor y por su don inefable. Recibo que los presento delante del Señor Dios como una virgen pura, santa, inmaculada, limpia, sin mancha y sin contaminación. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flamante de luz que alumbra a todas las naciones, por lo cual clamamos Abba Padre. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador.
Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre Dios siempre nos quiere Porque ver, porque somos somos hijitos llenos de llenos su gran poder. poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Gloria al y Hijo al y al Espíritu Espíritu Santo Santo también. también. los tres Los tres somos uno solitos, solitos, porque porque somos un son un solo ser. ser. Abba Padre, Abba Abba Padre. Padre, Voy a voy clamar a mi Señor. Al Cristo al Cristo resucitado por resucitado la por la voluntad voluntad de de Dios. Dios. Un abogado, nunca ocupado, siempre me hace, nunca pierdo un paso, solo ganan, algunos le interesa saber su nombre, Cristo se llama, y algunos le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Lucho con la carne y la destruyo. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor, sellan pura vida. Cuando brillas, tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios nuestro Dios. Cuando brillas más que el sol, te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, Ya no creemos en el diablo, sino en la que está en revelación las que cartas está de en Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. caso al Oye, Oye, hermano, tu querido ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. vengo a Está hablar. atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar Para en vida, en vida se necesita una poca de gracia, una poca mucha alegría, y arriba, para allá arriba, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí y soy de la del gracia Señor, y del Señor, y del del Señor. Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. Ese sábado bendito es el Señor Diosito de mucha gente, de mucha gente, amado proveedor,
nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. El sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocios, es el día de reposo. Por favor, no me molestes, hoy es día de Mejor reposo. vente tú Mejor conmigo vente tú a disfrutarlo con a gozo. disfrutarlo con gozo. El Señor, Diosito Diosito de mucha nuestro amado gente, proveedor, nuestro amado el proveedor, el Padre del remanente. Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito sea el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Señor, Diosito de Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera, que la vida que la vida te la dio, para que en ella tuvieras, dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera, que la vida te la dio, para que en ella tuvieras. Bendito sea Diosito de Diosito de mucha gente, nuestro amado nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito sea el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre, gracias a Dios por la amada Madre Iglesia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está Es la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera. quiera y nos dé muchos regalos? Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? Dentro de mi Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde En está? la En la amada del Señor, Abba Padre. Abba Padre, amada. Amada, le damos mucho en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Ángeles, con todos ustedes, los amo, amada. Amén, lo recibo de la misma manera. Recuerden compartir, comentar y seguir, dale like y suscríbete en nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook y en TikTok. Ángeles, con todos ustedes, amada. Abba Padre, lo recibo.